Bueno, empate a 1 entre el Atlético de Madrid y Arsenal, que dejan todo abierto para la semana que viene en el partido de vuelta en el Emirates. Un empate tras un partido parejo, un partido bastante táctico. Ambos equipos que han tratado de jugar la primera parte se han notado con el freno de mano puesto. Han tratado de generar alguna ocasión, alguna llegada, pero con bastante tranquilidad, sin asumir mucho riesgo. El Atlético en la segunda parte se ha estirado, ha tratado de buscar más la portería de raya y el partido ha estado más para empate a 1. Aunque también hay que decir que si ha habido alguno que ha merecido ganar, ha sido el Atlético. Tampoco una diferencia brutal, pero sí hay que quedarse con uno. El que haya hecho más méritos, el que haya estado más cerca de la victoria, ha sido el Atlético por ese tramo inicial de la segunda parte, que es cuando se estira más y es cuando trata de buscar más la portería contraria. Pero la primera parte es que ha habido prácticamente muy poco. Parecía que al inicio tenía algo de ritmo el partido, alguna llegada para ambos, pero poco a poco más el Arsenal, porque el Arsenal pues al jugar fuera no es la primera vez que lo hace, que trata de pausar más el partido. Sabe de sobra que tiene el partido de vuelta en casa, sabe de sobra que tiene ventaja en ese sentido, por lo tanto busca parar lo máximo posible el partido, que pasen pocas cosas, no parar de estar metiendo patadas, de que el partido esté en una interrupción tras otra, pero sí que cuando tenga la pelota, pues manejarla con tranquilidad, teniendo bastante paciencia y sabiendo que el partido es largo y que lo mejor para el Arsenal, en este contexto que tiene, al igual que tuvo contra el Leverkusen y también tuvo la ronda anterior contra el Sporting, el partido de vuelta es en el Emirates, por lo tanto, el que más tiene presión es el que juega la ida en casa. En este caso, hoy el Atlético, como en su momento también tenían Leverkusen y Sporting. Y eso el Arsenal lo ha aprovechado bien, porque el que tiene que demostrar es el que juega en casa. Delante de su afición, tiene este primer partido para tratar de sacar la mejor ventaja posible y esto el Arsenal lo maneja bien. Conforme han ido pasando las temporadas, se maneja cada vez mejor en ese tipo de contextos, pero también es cierto que la propuesta en general tampoco cambia mucho en comparación a lo que podría ser un partido de Premier, porque este Arsenal, la propuesta que tiene es una propuesta que sí que le da para sacar resultados, pero el juego que hace es un juego que es que genera poco. No es ese, por ejemplo, ese Bayern de ayer, que ya no es solo de ayer, es en general, porque el Bayern lo ha hecho durante muchos tramos de la temporada, prácticamente siempre. El PSG también ha estado a gran nivel y se nota que la propuesta pues que no es la misma, pero no de ahora, ya desde toda la temporada. La gente que dice por ahí, no, es que el Arsenal se ha caído en la segunda mitad de la temporada, que está flojo. Sí, está flojo desde el punto de vista del resultado, está fallando más ahora que antes, es una realidad, pero el juego tampoco es que sea una diferencia este Arsenal con el Arsenal de principios de temporada. No es una diferencia que sea muy grande. Que a lo mejor el Arsenal de hace unos meses jugaba un poco mejor, un poco, tampoco mucho, pues sí, un poco mejor jugaba, pero tampoco es una diferencia tan grande. Aún así el Arsenal sigue siendo un equipo que tiene suficiente calidad como para sacar mucho rendimiento y le da para sacar partidos como este adelante, porque no ha ganado, pero tampoco ha perdido, y es una eliminatoria en esta competición, en lo que es la Champions, donde influyen muchas cosas, los sorteos, el lado del cuadro que le ha tocado al Arsenal, con todo respeto a los rivales, pero no es el cuadro que le ha tocado, por ejemplo, al Bayern, que ha jugado contra el PSG, antes jugó contra el Madrid, antes jugó contra el Atalanta. El cuadro que le tocó, por ejemplo, al PSG este año, ¿no? Chelsea y Liverpool, que son mejores, por mucho que no atraviesen su mejor momento, son mejores que el Leverkusen y que el Sporting, pero aún así, pues bueno, hay que echarlos al Leverkusen y al Sporting, ¿no? Ha llegado lejos el Arsenal, se ha plantado en semifinales, ha llegado hasta aquí, pero sigue ofreciendo dudas. Y hoy se ha notado que no quiere apretar mucho. No ha querido volverse loco porque sabe de sobra que, bueno, si pierde el control, el Atlético entra en esa fase un poquito más de ida y vuelta y sabe que aprovecha bien el Atlético, pues que tiene a Lookman, que tiene a Julián Álvarez, que tiene a Griezmann, que tiene a jugadores en ataque, y el Arsenal ahí pues ha querido un poquito ralentizar el juego, ¿no? Y la primera parte es que prácticamente no ha pasado nada. Muy pocas ocasiones. Ha habido esta ocasión de Julián Álvarez, que la ha salido más o menos escorado, un poquito pegado al palo, pero también un poquito centrado, que para David Raya bien abajo. Buena parada. Otra más, por ejemplo, la que saca Madueke desde fuera del área, que es un chutazo brutal. Parecía que la pelota había entrado incluso en directo, pero después se pudo apreciar que no. Aún así la pelota se fue por poco. Buen remate el que sacó Madueke. Estas 2-3 ocasiones, llegadas, alguna que otra para ambos equipos, y el penalti. El penalti que es un penalti un poquito torpe porque Hansko es que está perdiendo la batalla. O sea, Gyökeres está por delante y va, le empuja, sabiendo de sobra que lo más seguro es que le pida el penalti, porque en esas situaciones eso no es un contacto, no es una carga que sea
hombro con hombro, que es una batalla normal, hombro con hombro normal, o sea, ya puede ser hombro con hombro, que si el defensa le mete un empujonazo al atacante, eso es falta, aunque sea hombro con hombro, porque es un empujonazo. Una cosa es empujonazo y otra cosa es una carga normal, una carga simple. Hay diferencias. Y la diferencia está en la fuerza, en cómo va la pelota, quién tiene ventaja, el balón dividido y, por supuesto, cómo va el defensa. Si va con esa intención, que parece que es para tratar de hacer que el atacante caiga, aunque sepa que no tiene opciones, pues le hace falta igual hacer una carga normal. Hay diferencias. Por eso es que el arbitraje es decisivo en las eliminatorias. Es muy importante. Y esta acción es un penalti torpe, pero se puede pitar como penalti. Que puede haber quejas que a lo mejor que no era penalti y tal. Bueno, a lo mejor sí que podría haber quejas. Pero es que si lo pita, pues lo pitan, ya está. Sí o no, más penalti que no, por mucho que sea un poquito leve, que a lo mejor no es un empujonazo tipo el de Carreras con Olise, el partido de ida contra el Madrid, aquel 1-2 de ida en el Bernabéu, últimos minutos, que le mete un empujonazo por detrás, Carreras a Olise. Eso era penalti. Lo de hoy no ha sido como ese empujón, pero es que le da por detrás, por lo tanto, penalti. Y Gyökeres marcaría esa acción. 0-1, se adelantaría al Arsenal prácticamente sin hacer nada. O sea, el Arsenal parecía empezar bien en el partido, quería imponerse con balón, sin crear mucho peligro. El Atlético aguantaba. Después hubo algún tramo para el Atlético, luego volvió otra vez la pelota para el Arsenal. Y mucha cautela con la pelota. Poco riesgo, sin mucha movilidad, jugando mucho con el resultado y manejando bien ese 0-0. Se fue 0-1 al descanso y la primera parte es que muy poco. O sea, partido espeso, poca velocidad de juego, muchos duelos en el centro del campo también, un montón de pérdidas, errores impropios de jugadores de esta magnitud, de esta calidad, y el partido estaba para alguna alternativa que otra de cuando en cuando, alguna carrera por banda, tanto del Arsenal como del Atlético, pero muy poco más. Ya la segunda parte entraría Lenormand por Giuliano, y después de eso, pues bueno, empezó el Atlético a estirarse un poco. En parte también por ese 0-1. El partido está 0-0 y el Atlético esa segunda parte, vamos, lo más probable es que hubiera seguido igual el partido. Lo que pasa es que el Atlético, como está 0-1, juega en casa, la presión del público, porque el 0-1 evidentemente es un resultado malo, porque tiene la vuelta afuera, sí o sí tiene que ir hacia arriba, un pase hacia adelante, y lo dio el Atlético. Dentro del 0-1, que tampoco es que fuera una primera parte descomunal, pues bueno, por lo menos ayudó para que el partido se abriera un poco. Por lo menos. Y hubo algo más de ritmo y alguna que otra ocasión de peligro. Como por ejemplo esta que tuvo Julián Álvarez. Una falta directa que se marcharía al lateral de la red. Incluso parecía que había entrado, pero la pelota se había marchado por fuera y la visión óptica pues no era la adecuada en directo, ¿no? Luego ya se vio la repetición que sí que se había alejado de la portería y ya está, había dado en el lateral de la red. El Atlético estaba imponiéndose, estaba siendo superior, al menos de entrada. El Arsenal trataba de aguantar, trataba de sostenerse más o menos bien con ese 0-1 y llegaría a la acción del penalti. Disparo de Llorente desde la frontal que da en Ben White en la mano. La pelota rebota en el suelo, hace el bote en el suelo y después va a la mano de Ben White. Mano separada del cuerpo, penalti. La tiene separada, por mucho que venga de rebote del suelo, penalti. Evitable, por supuesto que es evitable, porque esa pelota, o sea, las manos tienen que estar pegadas. O sea, es que como no estén pegadas al cuerpo, el defensa se arriesga a que al mínimo roce, lo que sea, pum, le pita penalti y se lo tiene que comer. Ahí estuvo mejor, por ejemplo había sido Magalhães, ¿no? En esta jugando con Griezmann, que había sido la segunda parte. Un despeje que hace, que es muy buen despeje, porque prácticamente estaba cayendo Magalhães. La pelota le da en la mano, pero la tiene pegada. O sea, tiene las manos pegadas hacia atrás, por lo tanto, no puede ser penalti. Y sacó la pelota con el brazo. Buen despeje el que hizo Magalhães, y los defensas, pues, tienen que estar listos. O sea, estos penaltis de hoy, el de Hansko, la primera parte, muy evitable, porque sabe de sobra que el delantero tiene ventaja. Que a poco que le toque la pelota que estaba en disposición, Gyökeres de detenerla, está en desventajas Hansko, ¿para qué le entra? O sea, sabe de sobra que si le entra, si Gyökeres, como ponga bien el cuerpo, penalti seguro. Y lo mismo esto de Ben White. Como haya un remate lejano y la pelota le dé la mano y esté separado el cuerpo, penalti segurísimo. Bueno, pues penalti. Revisión en el VAR y penalti.
y marcaría Julián Álvarez ese penalti. Buena definición la creía, muy buena definición porque es que es un remate prácticamente a la escuadra, a media altura tirando a la escuadra, gran remate y partido empatado. Después de eso, el Atlético parecía que había notado cierta incomodidad, cierto nerviosismo en el Arsenal, porque estaba en el momento más bueno del partido, el Atlético, y en consecuencia el más flojo del Arsenal, porque tras el 1-1, ya antes, la sensación es que estaba mejor el Atlético en el partido, pero tras el 1-1 incluso pudo adelantarse. Allí el Arsenal tuvo algo de suerte, se salvó, por ejemplo, esta jugada de Griezmann que se va al palo, la que tiene Lookman también, que es clarísima, que es un remate. Esta era clarísima. Era una ocasión que era sí o sí para meterla, pero el remate le salió centrado. Se había deshecho del defensa, remató, pero bastante fácil para David Raya. Lookman, lo que ha hecho este tío del Atalanta, lo que ha definido tantos días el Atalanta, también en el Atlético estos días, esta temporada, desde el mercado de invierno, ha tenido buenos partidos, ha tenido buenos goles, y ver esta ocasión que falla es que es surrealista, pero bueno, al final es lo que tiene este deporte, ocasiones que son fáciles para marcar, más de uno la falla, y luego ocasiones que son mucho más difíciles, pues resulta que se sientan, ¿no? Alucinante. Después de eso entraría Baena por Julián Álvarez, que se marcharía sustituido por lesión. Estaba tocado el tobillo, ya antes había tenido problemas con la rodilla en esa jugada con Rice, ¿no? Habían sido Rice y otro jugador más que estaban por ahí, pero finalmente pues se pudo recuperar, y luego ya después el tobillo tuvo ahí más dificultades y allá pues no pudo más y se marchó sustituido y entró Baena. Sorloth ni un minuto, sorprendente pero cierto, acabó solamente Griezmann en la punta del ataque. Y después de todo esto, el penalti de Hansko hacia Eberechi S, una jugada en la que S se adelanta, Hansko toca a S, cae en el área, parecía penalti clarísimo, nada más el árbitro pita el penalti, pero después se ve la repetición como el contacto existe, hay un contacto que se puede apreciar, pero es un contacto de estos que no es muy claro, no es un contacto que sea clarísimo. Le pisa, sí, le da, pero es un contacto leve. Es una jugada en la que si anula el penalti, tampoco pasa nada, que es lo que terminó pasando. Anuló el penalti. No hubo penalti finalmente. Es una jugada en la que si pita el penalti, si mantiene la decisión, si hubiera sido otro, posiblemente mantiene la decisión. Pero bueno, ha tocado Makelele y Makelele decidió anular el penalti. Jugada gris, que dirían. Porque en unas tomas parece que sí, en otras tomas parece que no. Pero bueno, al final pues este penalti no se señaló. Por supuesto, esta jugada llega a ser otro y lo más seguro es que lo pitan. Llega a ser Vinicius, por ejemplo, en vez de ese, y pitan el penalti segurísimo, pero sin discusión. Pero al final pues no hubo penalti para el Arsenal. Penalti anulado, y tras ese parón, porque se paró el partido 2-3 minutos por esta jugada, el parón le vino bien al Arsenal porque después de eso tomó el control del partido, cortó esa llegada del Atlético permanente, porque estaba llegando bastante a la portería de David Raya, cortó esas llegadas y tras eso estuvo bastante mejor el Arsenal con la pelota. Tuvo esta ocasión Mosquera que sacó Oblak, y el parón pues estaba claro que le había venido bien al Arsenal y todo lo contrario al Atlético, porque le había cortado de raíz ese momento donde estaba atacando, donde estaba teniendo cierta llegada, cierta profundidad hacia la portería de David Raya. Y la última ocasión pues esta que tiene Molina, que se le marcha arriba. En fin, empata 1, todo abierto para la vuelta, bastante parejo el partido, y si alguno de los dos ha merecido más, ha sido el Atlético, por esa segunda parte que ha hecho. Pero finalmente el Arsenal logra no perder, y el partido de vuelta simplemente con ganar tiene el factor campo a favor, con ganar está la final, lo mismo el Atlético. Pero claro, el Arsenal tiene ahora la vuelta en casa y el Atlético pues va a tratar de ganar, pero no es tarea fácil ganar en el Emirates. No es un campo fácil, desde luego. Favorito a partir de ahora el Arsenal, por poco, pero favorito el Arsenal. Lo dejo aquí nada más y nos vemos. Chao.